Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Estamos en medio de una discusión, al menos de una incógnita, en la vida pública argentina en estos días. ¿Qué papel ocupa la movilización popular en la política? ¿Qué papel puede ocupar la gente en las calles en el mapa del poder? Esto se ha instalado a partir de las movilizaciones que ha realizado la oposición al gobierno en sus distintas personalidades, en sus distintas representaciones, el 24 de marzo, las marchas de los docentes, la movilización de la CTA. Y se reaviva el debate por las marchas que hubo en la capital y en distintos lugares del país este sábado en apoyo del gobierno o por lo menos en repudio de lo otro. Las manifestaciones que hubo este fin de semana han sido bastante raras. No tanto por su volumen, que es difícil de determinar porque la gente circulaba. Esto es una de las peculiaridades de estos encuentros que hubo en distintas plazas del país y sobre todo acá en la Plaza de Mayo. Normalmente cuando convoca un dirigente, cuando convoca una organización a su público, a su base, lo que quiere es usar esa manifestación como metáfora del poder social que posee, de la capacidad de presión sobre el sistema. Por lo tanto, es indispensable acumular mucha gente, retener mucha gente en la plaza y que haya un número. Como aquí nadie convocaba, como no había prácticamente dirigencia, sino que era una autoconvocatoria, la gente circulaba. Era como ir a un lugar a prestar testimonio de que se fue y después me voy. No hay posibilidad de contarlos porque no hay posibilidad de agruparlos. En esta característica física radica una de las rarezas del fenómeno. Hay otras. Los mismos que se beneficiaban con la convocatoria, medio que la desinflaban. Hubo cantidad de funcionarios del gobierno en los días previos al sábado diciendo no tenemos nada que ver con esto. Algunos dirigentes de Cambiemos dijeron ni siquiera hay que hacerla la manifestación. Ahora, los que la convocaron parecen haberla querido desinflar. La convocaron en la semana en que inevitablemente iba a haber un tarifazo, porque había que publicarlo en el boletín oficial para que ese tarifazo del gas rigiera. La convocaron un sábado a la tarde, cuando se supone que parte de la clase media que soporta al gobierno está fuera de la ciudad. La convocaron cuando jugaba Boca. Y así todo, fue un éxito. ¿Qué quieren decir estas plazas? Imposible saberlo por su propia naturaleza. Hay un brillante sociólogo, Manuel Castells, que habla de wikirevoluciones. Se refiere a Wikipedia. ¿Qué es Wikipedia? ¿Cuál es el método de Wikipedia? Es un texto escrito por muchos, donde cada persona puede intervenir y agregarle un párrafo. Estas manifestaciones son parecidas. Cada uno va con lo que se supone es su propia demanda. Por lo tanto, es muy difícil leerlas y muy difícil todavía más negociar con esa multitud que no tiene jefe. No es como una movilización de los maestros o como una movilización sindical donde uno finalmente ve que el gobierno se termina sentando con la dirigencia que dice representar a aquellos que sus manifestantes fueron a llevar al espacio público. A pesar de esta dificultad de interpretación, el gobierno cree interpretar lo que dijo la plaza. Y dentro del gobierno hay alguien particularmente interesado en interpretar lo que dijo la plaza. Y ese alguien es Macri, que lee la plaza, lee esa manifestación a la luz de su propia concepción del conflicto que reina hoy en la Argentina. Si nos metemos en el cerebro de Macri, vamos a ver que ese conflicto, para él, no es el conflicto clásico de la política, peronistas contra radicales, sindicatos contra patrones.
Él está pensando los conflictos con arreglo a otra clasificación que tiene que ver con su programa de gobierno. Son los conflictos que tiene en la cabeza un ingeniero que viene a hacer determinadas reformas, que cree que ya ha avanzado en una de las etapas de su programa, normalizar los precios, el precio de los combustibles, el precio de las tarifas que se va normalizando, el precio del dólar, que hoy está regido por el mercado de cambios, el precio de determinadas commodities como el trigo, todo eso se va lentamente entrando en una lógica, si ustedes quieren, de mercado, previsible. En la cabeza de Macri, la segunda etapa, y este es su problema, es bajar los costos. Bajar el costo del Estado, bajar el costo logístico en un país exportador, y aquí está el centro de su obsesión si uno mira bien ese cerebro, bajar el costo laboral. Y él, si miramos lo que sucedió hoy en el país, y si miramos lo que va a suceder esta semana, interpreta que esta plaza le da algún vigor con gente en la calle, que ya no son encuestas, ya no son mensajes alentadores durante una recorrida en un barrio, sino que es en alguna medida una multitud, le permite enfrentar a la corporación sindical. Macri está con ganas de hacerlo, primero porque tiene un espíritu que lleva al conflicto con el sindicalismo, como sucede siempre con un empresario. Les cuento un detalle. De los funcionarios que Macri removió de su gabinete, 3 fueron removidos por un factor principal: haber tenido un idilio demasiado ardiente con el sindicato del lugar que les tocaba gobernar. Isela Costantini en Aerolíneas, Carlos Regazzoni en el PAMI, Carlos Melconian en el Banco Nación. ¿Sos muy amigo del gremio? Tenés que pensar distinto. Esta dimensión de la política de Macri, que en él es mucho más marcada de lo que está dispuesto a decir públicamente, es lo que lo tiene fascinado nuevamente con María Eugenia Vidal. Y su conflicto no con los docentes, pero sí con el sindicato de los docentes, con el sindicato de los maestros. Básicamente con Baradel. Macri mira ese conflicto y dice: yo quiero de eso. Claro, María Eugenia Vidal no tiene los problemas de imagen que tiene Macri para entrar en estos conflictos, entre otras cosas porque no es empresaria y no se entiende que lo hace por cuestiones de clase o justamente por su condición de dueño de una empresa. Macri ve lo de Baradel y ahora ve la CGT. Y hoy se dio el gusto. Hoy a la mañana hubo una reunión de gabinete en la Casa Rosada previa a un anuncio que iba a haber de un acuerdo sobre obra pública. En esa reunión de gabinete le dijeron a este Macri, que tiene ganas de pelear, alentado por la plaza del sábado: mirá que va a haber sindicalistas en el acto. Abrazalos. Tenés la suerte de que esta semana hay un paro. Aprovechá que hay un par de sindicalistas que van a venir al acto y en alguna medida demostramos que el paro o que el movimiento obrero que te enfrenta está desgranado y que hay quienes están dispuestos a sacarse una foto con vos. Fue al Salón Blanco y, claro, pudo más la pasión. En determinado momento de su discurso, estaba ahí Gerardo Martínez, Unión Obrera de la Construcción, estaba José Luis Lingeri, Mr. Cloro, ligado a obras sanitarias, y les dijo: el paro que ustedes van a hacer esta semana no sirve de nada, no lo entiendo, nos va a hacer perder 15.000 millones de pesos. Y de paso habló de mafias. Ellos entendieron que estaban hablando de ellos. Después hubo comunicaciones con funcionarios, la verdad que fue una macana, no tendríamos que haber ido tan lejos. Finalmente ustedes estaban acá para colaborar y él lo castigó. Pero lo cierto es que planteó el conflicto con quienes esta semana
este jueves van a realizar una medida de fuerza. Esto nos está diciendo algo más. Quienes hablan con Macri lo han escuchado en el último mes decir: se acabó la etapa Gandhi. Tengo que plantear algunas confrontaciones, el diálogo tiene un límite y si no me defiendo yo, no hay quien me vaya a defender. Si no hay conflicto, no hay plaza. Macri sabe que trabaja, sobre todo cuando habló con estos dos sindicalistas hoy, los dos iban a festejar un acuerdo que tiene que ver con la construcción. Gerardo Martínez porque es del gremio de la construcción. Lingeri porque maneja desde hace años obras sanitarias y el gobierno está destinando muchísima plata a AISA, la antigua Obras Sanitarias, para realizar obras de saneamiento. Casi lo más importante de lo que se está realizando en materia de obra pública hoy tiene que ver con saneamiento. Quiere decir que él sabía que los incomodaba porque ellos estaban recibiendo beneficios que no se corresponden con el paro que van a hacer. Todo el sindicalismo tradicional sabe que hubo un error del gobierno en su estrategia sindical. ¿Y cuál fue el error? Haber entregado, sin pedir nada a cambio, 30.000 millones de pesos, está bien, en bonos, para las obras sociales. ¿Qué hacía Cristina Kirchner con las obras sociales de los sindicalistas? Las dejaba secar. Y cuando ya no aguantaban más, ellos venían a pedir de la mano de Cristina. Y Cristina, ¿qué les daba? 2 gotitas en la lengua para que no se mueran de sed. Y después tenían que volver a pedir. Macri no. Macri les entregó la heladera llena de bebidas y les dio la llave. Ahora ya no tiene cómo negociar con ese factor económico, la caja de las obras sociales, que es el nervio del sindicalismo argentino. Juega con desventaja. Aún así, el paro plantea una incomodidad dentro de la CGT. ¿Por qué? Primero porque este paro fue pensado en un contexto distinto del actual, cuando era mucho más brumosa la posibilidad de recuperación económica, cuando el gobierno no había cerrado varios acuerdos con sectores sindicales que hoy llegaron a pactar con el gobierno. Hubo un acuerdo petrolero del que participaron los sindicatos petroleros para Vaca Muerta, hubo un acuerdo con la industria automotriz del que participó el ESMATA, que es un gremio, yo diría, filo-kirchnerista. Ricardo Piñanelli, el jefe de ese sindicato, está enamorado de Cristina, ahora posiblemente esté enamorado de Macri. Hubo un acuerdo hoy con el sector de la construcción, mañana va a haber un acuerdo con los textiles y con los fabricantes de zapatos, en algún momento va a haber un traje a medida para la UOM y el sector metalúrgico. Quiere decir que el gobierno ha ido sacando las excusas que tenían muchos sectores de la CGT para realizar esta medida de fuerza. Armando Cavalieri, que es un acuerdista histórico, acordaba con los militares, imagínense si no va a acordar con Macri en la democracia, cerró una paritaria, 10% ahora, 10% en septiembre y una cláusula gatillo por si la inflación se dispara. Y es un modelo de paritaria que están dispuestos a firmar muchos sindicatos. En este contexto el paro se explica menos. Ahora, aún así, hay 2 factores que hacen a este paro casi inevitable. El primero es el papelón que cometió el triunvirato que dirige la CGT cuando convocó una manifestación donde los mismos manifestantes le tiraban con botellas y los corrieron hasta que pudieron esconderse en algún sindicato. La salida de ese papelón solo podía realizarse por medio del conflicto. Y esta es una de las razones principales de esta huelga que se realiza el jueves. Hay otra, en algún momento más vigorosa, hoy más deslucida. Algunos sindicalistas pensaron que podían llegar a ser, como decía el general, la columna vertebral del movimiento nuevamente. En un peronismo decapitado, sin conducción, pensaron que ellos podían ser los que articularan esa unidad y se pusieran al frente de esa fuerza política. Claro, en el momento en que pensaron eso, no había un dato que hoy está en la realidad política sobre la mesa y que vuelve para muchos sectores del sindicalismo este paro muy inconveniente. Entre otros, para Martínez y Lingeri, que estaban hoy recibiendo las reprimendas de Macri en el Salón Blanco. ¿Y cuál es ese factor?
Cuando ellos pensaron en la unidad sindical, cuando ellos pensaron en ir al choque con Macri, suponían que Cristina estaba terminada. Y Cristina no está terminada. Gracias a que se sostiene en una franja muy pauperizada del conurbano bonaerense y gracias a la confrontación con el mismo Macri, Cristina Kirchner sigue siendo un actor importante en la política y muy importante dentro del peronismo. Primer dato importante, relevante. Segundo dato relevante, el nivel de polarización hace que hoy sea muy difícil construir un proyecto de poder dentro del peronismo que se oponga al mismo tiempo a Cristina y a Macri. El que trabaja para Cristina termina siendo enemigo de Macri, el que trabaja para Macri termina siendo enemigo de Cristina. La tercera posición, la famosa avenida del medio con la que soñó Massa, parece estar muy desdibujada. Es un problema para Massa, es un problema para Randazzo, es un problema para la CGT. ¿Por qué? Porque hoy realiza un paro que en el terreno electoral a la única que le conviene es a Cristina Kirchner, que los desprecia. Esta es la contradicción que tienen personas como Gerardo Martínez, como José Luis Lingeri, como Cavalieri, como Carlos Hueso Campo, como Daer, como Moyano, que está asociado al gobierno en la AFA. ¿Cuál es la contradicción? Estamos trabajando involuntariamente para alguien, la expresidenta, que si gana, a los primeros que va a castigar es a nosotros. Esto es tan así que si uno pudiera preguntarle a Cristina Kirchner sinceramente con qué sector del sindicalismo está con la CTA, que es la izquierda populista, no está con los gordos de la CGT, que son para la izquierda la burocracia sindical. Y la prueba está en que muchos dirigentes sindicales de la CGT, admiradores de Cristina, como Francisco Gutiérrez de la UOM de Quilmes, terminaron yendo al acto de la CTA. ¿Cuál es la pregunta final? ¿Hasta dónde esta incomodidad se va a mantener en el tiempo? ¿Hasta dónde un grupo de sindicatos que se sienten más cómodos hablando de los negocios del mercado con Macri van a seguir trabajando para Cristina Kirchner? La pregunta es, ¿hasta dónde va a haber unidad de la CGT? Y es una pregunta que va a estar instalada al día siguiente de este jueves, que es el día del paro. La unidad se cierra siempre por el conflicto. Es imposible que haya unidad sindical y que no haya enfrentamiento con el gobierno. Por lo tanto, es probable también que el gobierno sea de nuevo en esto un socio tácito de Cristina Kirchner y también opere para dividir la CGT. Como estuvo dividida frente a los militares en la década del 60, Bandor contra Ongaro, como estuvo dividida en la época de Alfonsín, Ubaldini versus Alderete, que llegó a ser ministro de Trabajo, como estuvo dividida con Menem entre el mismo Ubaldini, Luis Barrio Nuevo, que le recomendó al presidente al comienzo de este gobierno, no trates de unificar la CGT porque va a ir en contra tuyo, y Jorge Triaca padre, el padre del actual ministro de Trabajo, que fue el ministro de Trabajo de aquella división sindical que le permitió a Menem iniciar la reforma del Estado. Esta es la pregunta para el 7 de abril, el día después. Empezamos con Odisea y vamos a hablar con Andrés Cisneros, que fue vicecanciller de la Argentina y que escribió un artículo con un canciller radical, él fue vicecanciller durante la gestión peronista de Menem, sobre Malvinas, con algunas sugerencias que van a dar que hablar, van a generar alguna polvareda. Ya empezamos Odisea.